tengáis alguna pregunta, siempre podéis utilizar el chat o levantar la mano y, como siempre, al final dejaremos un espacio para contestar todas vuestras dudas y preguntas. Antes de nada, presentaros a nuestros ponentes de hoy: Bernardo Pinto, nuestro Territory Manager, y Carlos Torres, nuestro Customer Engineer, que nos hará una demo al final de la sesión. Esta es la agenda que vamos a tratar hoy. Daremos un vistazo por los cambios que hay en este tipo de cambios que todos estamos viviendo, los pilares principales de una gestión ágil. Luego os presentaremos la solución de LumApps Essentials y luego veremos todo esto en una demo a tiempo real y luego dejaremos un espacio para preguntas. Así que, sin más dilación, doy espacio a mi compañero Bernardo para que nos haga una pequeña presentación sobre Nubalia para todos aquellos que no nos conozcan. Muchas gracias, Laura, por la presentación. Muchas gracias a todos los que estáis asistiendo hoy a la sesión. La verdad que estoy encantado de poder ser ponente junto con mi compañero Carlos Torres. Voy a pasar a presentar pantalla. Vale, pues un poco por introducir a aquellos que nos conozcáis, que yo creo que sois los que menos. Nubalia es una empresa de transformación digital que nace hace unos 10 años con un foco 100% en las soluciones de Google Cloud. Actualmente contamos con más de 400 clientes, entre ellos cuentas de más de 22.000 usuarios, con un compromiso por tener a todo nuestro equipo certificado, y tal es así que contamos con más de 100 certificaciones en nuestro equipo y con una tasa de fidelidad de clientes del 98%. Nuestra manera de ver la prestación de servicios es con una orientación 360, empezando por las 4 soluciones de Google Cloud, que serían tanto Google Workspace como GCP, Chrome OS y Google Maps, y todo esto complementado con un amplio abanico de servicios que irían desde la migración e implementación de las soluciones, toda la parte de gestión del cambio, hasta soporte y formaciones. Todo esto lo completaríamos también con un portfolio de aplicaciones third party, entre las que encontraríamos LumApps, que para aquellos que no lo conozcáis, y bueno, es el foco un poco de la sesión de hoy. LumApps es una intranet social y colaborativa que viene a atacar un poco la falta de agilidad dentro de la empresa, tanto en comunicaciones como en continuidad de negocio. Me gustaría empezar la sesión hablando un poco de los desafíos que hay en tiempos de cambio, ya bien sean desafíos que vienen promovidos internamente por la empresa, tecnológicos, como por fuerzas externas. Y bueno, me gustaría empezar hablando de las disrupciones que vivimos, ¿no? Las alteraciones que afectan a las empresas, con independencia de cuál sea su industria, ubicación o tamaño. Recientemente lo hemos vivido con la crisis del COVID-19, pero es cierto que existen ciertos eventos como pueden ser los desastres naturales, los accidentes, las fusiones en empresas o incluso circunstancias políticas que afectan al funcionamiento normal de las operaciones de una compañía. Con independencia de la situación de una empresa, lo que sí está claro es que todas las compañías deben estar preparadas para cualquier evento y para tener la capacidad de responder ante cualquier incidente. Y aquí hemos resaltado un poco ciertos datos que nos han parecido interesantes a tener en cuenta. El 38% de las organizaciones tuvieron un exceso de confianza en sus capacidades de respuesta. El 50% de los pequeños negocios no han sido capaces de reabrir tras una gran crisis, y casi el 69% de las compañías han experimentado una crisis en los últimos 5 años. Esto pone de manifiesto la importancia de tener un plan de continuidad de negocio que vaya no solo con la planificación, sino que tenga en cuenta también la capacidad de respuesta de la empresa. Pero también es cierto que no solo existen desafíos que vivimos en tiempos de cambio, sino que hay desafíos comunes a la actividad normal o a la operativa normal de un negocio. Así podemos encontrar desde lo que viene siendo la fragmentación tecnológica y confusión de herramientas, como desafíos en infraestructura, operaciones, distribuciones, etcétera, y por supuesto la amenaza de fuerzas externas, entendidas como podrían ser competidores o regulación. Y cuando ocurre una alteración o un evento disruptor,
estos desafíos evolucionen y se agudizan en otros desafíos como pueden ser el aumento del shadow IT, que como bien sabemos es el uso de aplicaciones tecnológicas por parte de los trabajadores que no están aprobadas ni tienen ningún control desde el Departamento de Tecnología y, por supuesto, con la situación actual, las nuevas conductas de teletrabajo. También es cierto que existe la incertidumbre de cuándo volveremos a tener una situación en la que haremos el business as usual o formará parte del business el presencialismo. Todo esto deriva, a su vez, en que haya un desalineamiento entre los objetivos corporativos y las comunicaciones con los empleados y, por supuesto, la situación en la que nos encontramos actualmente, para la que muchas empresas no tenían un plan provisto y nunca habían adoptado el teletrabajo como tal, ha ocasionado que haya cambios abruptos en las políticas y que muchas de las empresas se hayan tenido que adaptar sobre la marcha. Todo esto nos lleva, desde el punto de vista del trabajo, a la confusión, a la incertidumbre, a la duda y el miedo, lo que finalmente acaba impactando en el core de negocio, entendido como pueden ser las personas, la cultura, la tecnología o las operaciones, y, por supuesto, tiene un impacto sobre el éxito de nuestro negocio. Es cierto que existe una gran diferencia entre aquellas empresas que todos estos cambios los afrontan con grandes dificultades y con miedo, y entre aquellas empresas que tenían una estrategia sólida y estaban provistas para este tipo de circunstancias. Por lo tanto, frente a aquellas empresas que afrontan estos cambios con incertidumbre y miedo, ahí están aquellas empresas que estaban provistas con una estrategia sólida y que han podido ser bastante ágiles en la adopción de los nuevos patrones de comportamiento. Frente a aquellas empresas que mantenían unas operaciones fragmentadas y reactivas, encontramos aquellas empresas que tenían unas operaciones ágiles y que su manera de actuar era proactiva. Y frente a aquellas empresas que contaban con unas comunicaciones inconsistentes y con hábitos corporativos bastante rígidos, encontramos aquellas empresas que han sido bastante ágiles en la adopción, son bastante fluidas y han mandado mensajes transparentes y consistentes. No hay ni que decir que el enfoque de aquellas empresas que han sido ágiles, que tenían una estrategia, que han sido proactivas y que han comunicado transparentemente, han conseguido asegurar la continuidad del negocio de una manera mucho más efectiva e incluso van a salir reforzadas de la situación con grandes ventajas competitivas sobre otras empresas que compiten en el mercado. Pero, como comento, la continuidad del negocio no depende solo de tener un plan preestablecido y predefinido para cuando ocurra el evento disruptor, sino que va a depender también de la capacidad y de la agilidad que tengamos en la toma de acción. Para ello es muy necesario que mantengamos un canal de comunicación adecuado y que seamos capaces de comunicar adecuadamente y a la persona correcta la información necesaria para la toma de actuaciones y la implementación de la estrategia que hayamos definido. Esto nos va a permitir no solo, como comento, no solo mantener la continuidad del negocio y asegurar la continuidad del negocio, sino tener un ramp-up mucho más rápido y salir reforzados de esta situación. Y también es cierto que existen bastantes desafíos que no son propios de tiempos de cambio, sino que nos lo encontramos diariamente en la actividad de una empresa. Aquí nos gustaría destacar desafíos relativos a la comunicación y conectividad de los empleados, desafío que cobra o se agudiza aún más cuando hablamos de empleados que no tienen acceso a dispositivos corporativos, los empleados que conocemos como blue collar o frontline workers, que se dan mayoritariamente en industrias como pueden ser el retail o el manufacturing. Y también desafíos relacionados con los recursos humanos y la actividad de la empresa. Todos sabemos el alto coste que tiene para una compañía una contratación o una mala contratación o una contratación de la persona no adecuada y los costes que tenemos en onboarding, tanto en esfuerzo como en tiempo. A mayor capacidad tengamos de proporcionar las herramientas adecuadas y el conocimiento adecuado a las personas, ya sea por nuevas incorporaciones dentro de la empresa o por movilidad interna, mayor será el ramp-up, mayor será la productividad que consigamos. Y, por supuesto, dada la situación actual, es muy importante tener en cuenta el well-being, el bienestar de nuestros empleados. Nadie pone en duda que un empleado o una preocupación por el bienestar del empleado tiene un impacto bastante directo en la productividad, en el engagement del empleado y además reduce el absentismo laboral.
¿Cómo podemos hacer frente a todos estos desafíos que tenemos, tanto en tiempos de cambios como en tiempos de actividad regular, mediante una solución muy resolutiva con carácter 100% cloud, como es Lumaps? Lo vamos a ver cuáles son los pilares para hacer frente a estos desafíos mediante una gestión ágil y con una herramienta como Lumaps. Nadie pone en duda que aquellos trabajadores que se emplean en industrias como pueden ser el manufacturing o el gas deben ser proveídas de toda la seguridad física necesaria, así como las formaciones en temas de prevención de riesgos laborales para llevar a cabo sus tareas. Sin embargo, sí que todavía no hay una adaptación 100% al well-being de los empleados que trabajan en oficinas, cuando son bastante conocidos los grandes beneficios que tiene a proveer a estas personas de un bienestar. Entre ellos podemos destacar el aumento del engagement de los trabajadores, un incremento de la productividad, rebajar el absentismo laboral no previsto y mejorar la cultura de la empresa. Todo esto tiene un impacto muy positivo en la imagen como empleador, lo cual tiene dos grandes ventajas. La primera es la retención del talento y la segunda, la atracción de nuevo talento. Y aquí me gustaría destacar un poco cómo nos puede ayudar Lumaps a hacer frente a este engagement de los employees. La primera de ellas sería mediante un digital workplace. Ahora que hemos perdido todo el tema de presencialidad en la oficina, toda la relación con nuestros trabajadores y con nuestros compañeros, la oportunidad de tomarnos un café, de salir a comer, es muy importante que tengamos a todos nuestros equipos informados y que tengan la posibilidad de interactuar entre ellos. Aquí podemos ver un ejemplo de un caso de uso que se da mucho en los clientes, que sería un poco la entrada a la plataforma en el que vemos las noticias críticas de la compañía que se comparten con todo el equipo, así como la posibilidad de los trabajadores de interactuar mediante post y compartir experiencias. Y por otro lado, hemos destacado también encuestas que tienen un impacto bastante positivo en dos sentidos. El primero de ellos, al trabajador le proporciona una voz, lo que hace, lo que fomenta un poco el sentimiento de pertenencia a la empresa, y para la empresa, para la compañía, sirve como termómetro para medir la situación en la que se encuentran sus empleados. Otros casos de uso que encontramos para poder apoyar a nuestros empleados y mejorar el engagement. Ahora mismo, con la situación actual que tenemos del teletrabajo, es muy importante el bienestar y fomentar la desconexión digital. Aquí vemos un ejemplo de Health and Wellbeing, en el que los empleados pueden compartir pues, tips y consejos sobre cómo llevar el teletrabajo, cómo afrontar la desconexión digital y, lo que es más importante, fomenta la interacción dentro la interacción dentro de la compañía, que es algo que se ha perdido mucho con la falta de presencialismo y es un factor muy importante para conseguir los objetivos corporativos. Y, por supuesto, un centro de reconocimiento. Esto es algo que muchas empresas venían ya haciendo en formato presencial y es algo que no se debe perder. Y aquí vemos un ejemplo pues, de poner en valor el trabajo y el esfuerzo que hacen nuestros empleados mediante un centro de reconocimiento. Otro de los grandes desafíos y cómo lo afronta Lumaps es en el tema de las comunicaciones. Como digo, este es un desafío que se acentúa o se agudiza incluso aún más cuando tenemos trabajadores que no tienen ningún tipo de acceso a la información corporativa ni a dispositivos corporativos. La falta de acceso a la información provoca mucha sensación de no pertenencia, de desmotivación y falta de engagement con la empresa con la que trabajamos. Es importante mantener una comunicación y entre sus grandes beneficios es, por supuesto, tener una conexión con todos los empleados, tener una red en la que se permita la transferencia de conocimiento, que es algo que también hemos perdido en los últimos tiempos. La transferencia de conocimiento se dificulta bastante cuando no tenemos la capacidad de interactuar personalmente. Y además, una comunicación clara y efectiva, por supuesto, aumenta la confianza del trabajador. ¿Cómo podemos atacar este desafío ante tiempos de cambios con Lumaps? Lumaps, en este caso, y es una solución bastante poderosa, nos permite interactuar tanto con una app web como con una app móvil.
¿Qué ventaja tiene esto? Aquellos trabajadores que no tienen acceso a dispositivos corporativos tienen la capacidad de acceder mediante móvil a la app, pueden tener acceso a todas las comunicaciones que hay dentro de la empresa, pueden interactuar con el resto de trabajadores y, en definitiva, fomenta un sentimiento de pertenencia a la empresa que no cabría la posibilidad de hacer de otra manera. En este sentido, también Lumaps, además de aquellas comunicaciones que desde la compañía pensemos que son críticas para compartir con todos los empleados, te permite la capacidad de personalizar las noticias. ¿De qué manera? Existen tanto comunidades que pueden ser privadas o públicas, ya lo veremos más tarde, como la capacidad de seguir a modo de red social a ciertos trabajadores, ¿vale? Que genera, finalmente te genera un feed dentro de Lumaps en el que reciben las notificaciones pues, de interés, ya sea por un asunto en concreto o porque te genera interés el contenido que genera una persona de la organización. Un caso de uso que también vemos mucho es el de Virtual Town Halls. Esto nos permite tanto hacer sesiones, digamos, en directo, parecidas a las que haríamos con este webinar en el que estamos hoy ahora mismo, como dejar grabado aquellas sesiones por si ciertos trabajadores no hubieran tenido la posibilidad de asistir a la sesión en directo. Y un paso más allá sería el Leadership Corner, en el que el propio management de la compañía, en el que la dirección puede compartir sus impresiones, puede dar su punto de vista de por qué se están tomando las decisiones e incluso permitiría a los trabajadores preguntar noticias. Esto genera una sensación de mucha cercanía con la dirección. Es un punto muy positivo y genera también un engagement y una sensación de pertenencia a la empresa bastante grande. Y, por supuesto, que es un poco el tema sobre el que estamos hablando, es sobre permitir que la continuidad del negocio, ¿vale? Esto tiene grandes beneficios, como pueden ser el decrecimiento de la inactividad, el incremento del performance de nuestros trabajadores, la reducción de los tiempos de onboarding y de los esfuerzos de onboarding y reducir los costes de contratación. ¿Cómo podemos asegurar la continuidad del negocio? Uno de los casos de uso que vemos también mucho es un Innovation Corner. Este punto ataca bastante a la transferencia de conocimiento de la que estamos careciendo en estos tiempos. Aquí permitiría a nuestros empleados compartir todas sus impresiones, puntos de mejora sobre ciertos aspectos dentro de la compañía, pues ya sea en temas de operaciones. Y sobre todo, lo más importante es que permite interactuar a todos nuestros trabajadores a modo de red social. Otro caso de uso que vemos bastante, un centro de teletrabajo y de colaboración. Igualmente, permite a los trabajadores interactuar entre ellos, dar like, comentar, discutir sobre cualquier tipo de experiencia y, en general, compartir e interactuar entre ellos. Otro de los ejemplos que vemos mucho es que permite, además, la promoción y movilidad interna es tener un job board. Aquí podríamos compartir todas las ofertas de trabajo que hay dentro de la compañía para facilitar la movilidad interna, que todos nuestros trabajadores estén informados de qué posiciones se están abriendo. Y luego, una expansión, digamos, o un paso más adelante sería el Employee Advocacy. Nos permitiría, y esto nos ayudaría mucho a reducir los costes de contratación y a tener mayor alcance, compartir las publicaciones que haya dentro de la compañía, de tal manera que si se publica un puesto de trabajo, tendríamos la capacidad de compartirlo en LinkedIn con nuestra red, generando un mayor alcance y facilitando la atracción de un talento más cualificado. Y uno de los grandes puntos fuertes que tiene Lumaps es la integración en una única plataforma de todas las aplicaciones que tengamos dentro del negocio. En el caso de los recursos humanos, podríamos hablar de Workday, y en el caso de ventas, de Salesforce. Pero cualquier tipo de aplicación la podríamos integrar dentro de Lumaps. Ya lo veremos y ya lo comentará mi compañero Carlos. Lumaps es una plataforma que es totalmente personalizable, que te permite integrar tanto las aplicaciones de negocio, en este caso Google Workspace, y es un punto de acceso de entrada único a la empresa, con lo que facilita la fragmentación o ataca la fragmentación tecnológica que tenemos y de herramientas, facilitando al usuario final encontrar la información que necesita en el momento adecuado, así como la aplicación que necesita.
Y otro caso de uso bastante extendido de Lumaps es en el tema de onboarding. Cuando tenemos una nueva incorporación o tenemos una movilidad interna, uno de los puntos claves que tenemos que atacar es que el nuevo empleado tenga acceso a las herramientas necesarias para desarrollar el trabajo, pero también a la información necesaria. Es decir, qué pasos tiene que dar, qué herramientas tiene que utilizar y que todo quede reflejado con un seguimiento. Todo esto nos lo permitiría hacer una página de onboarding que nos va a facilitar primero en temas económicos, vamos a ahorrar para el onboarding del nuevo empleado, pero también en temas de esfuerzo y tiempo. Todo va a ser mucho más sencillo si tenemos una única página dedicada al onboarding de un nuevo empleado o de un empleado que haya requerido de movilidad interna. Y bueno, visto un poco cómo puede atacar Lumaps los desafíos que vivimos hoy en día y cómo puede ayudarnos a ser más ágiles dentro de nuestra empresa y asegurar la continuidad del negocio, me gustaría hablar un poco ya, centrarme más en lo que vienen siendo los fundamentos de Lumaps. Lumaps es una solución que viene ya, digamos, como preparada para su instalación. Incluye, como he comentado, aplicación web y móvil y además está disponible en varios idiomas. Casos de uso, un poco más casos de uso, a modo de resumen, que ya hemos visto algunos. Lumaps, en nuestro caso, por ejemplo, en el caso de Nuvalia, sirve como punto de acceso único a la empresa. Entramos mediante Lumaps, vemos todas las noticias que nuestra compañía considera que son críticas, que conozcamos todos los que trabajamos en la empresa y además está totalmente integrada con nuestras herramientas de trabajo, en este caso con Google Workspace, de tal manera que dentro de Lumaps no nos hace falta ningún otro espacio para acceder a todas las herramientas que necesitamos. En su aplicación móvil te permite tanto tener notificaciones como alertas, totalmente configurables dependiendo del interés que tenga el usuario en ciertas noticias. Bueno, un centro de noticias global, el Virtual Town Hall, del que ya hemos hablado, un Leadership Corner o Employee Advocacy. Igualmente, más casos de uso que podemos ver, pues un News Center en el que se compartan todas las noticias y que permita a los trabajadores dar feedback y opinar sobre lo que está pasando. Un centro de teletrabajo en el que se compartan best practices cuando se teletrabaja, consejos para la desconexión digital, etcétera. Igual para el Health and Wellbeing. Encuestas de las que igualmente hemos hablado antes que te permiten como empresa tener un termómetro de qué es lo que está pasando o qué es lo que piensan tus trabajadores sobre las decisiones que se están tomando, un centro de reconocimiento o el centro de onboarding. Igualmente, más casos de uso, Leadership Corner, del que ya hemos hablado, el centro de innovación, que nos facilitará mucho la transferencia de conocimiento, un centro, un board en el que podamos hacer todas las publicaciones de nuestro trabajo, las comunidades, que es uno también de los grandes puntos fuertes que tiene Lumaps. Lumaps te permite crear comunidades que, como he dicho antes, pueden ser públicas o privadas. Es decir, en el caso de que queramos tener una comunidad privada para el equipo de marketing, solo los usuarios de marketing podrán ser usuarios, podrán pertenecer a esa comunidad. Pero también podemos crear comunidades públicas. Esto va a favorecer mucho la interacción de los usuarios. Digamos que hay ciertas actividades de tipo social que pueden interesar, aparte de la compañía, pues se puede crear una comunidad en la que los usuarios pues organicen partidos de pádel, de fútbol, den su opinión sobre diferentes formaciones que tienen que hacer dentro de la compañía, interactúen. Es un gran valor que tiene Lumaps frente a la situación en la que estamos ahora mismo, en la que se ha perdido esa interacción presencial. Como he comentado, es una herramienta que es totalmente integrable con todas las herramientas de negocio que tengamos en nuestra compañía, lo cual primero facilita o nos provee de no perder el tiempo en buscar la herramienta porque sabemos que la tenemos ya en un único punto y además te permite acceder a ella desde Lumaps, desde una única plataforma. Y bueno, el Onboarding Center igualmente. ¿Cómo funciona Lumaps? Lumaps es completamente un Lego, lo puedes personalizar de cualquier manera que tú quieras, pero ya viene con 3 plantillas prediseñadas a las que le puedes añadir logo, colores y fuente corporativa para todavía generar ese branding, aumentar el branding corporativo que tenemos. Es muy fácil de configurar, es una plataforma no-code y esto lo considero bastante importante. No hace falta ningún tipo de conocimiento en programación para gestionarla. De hecho, en nuestro caso se gestiona desde recursos humanos y es con sistemas drag and drop. Como digo,
No tiene ningún tipo de código, es súper sencilla de utilizar y súper fácil de gestionar a nivel administrador. Y bueno, dicho esto, siempre pienso que es mejor verlo que contarlo, así que me gustaría darle paso a mi compañero Carlos para que él pueda enseñarnos un poco cómo funciona la herramienta. Vale, Bernardo, pues muchas gracias. Buenos días a todos, gracias por dedicarnos este tiempo. Yo solo antes de empezar a compartir y enseñar, hacer referencia a dos cosas. Una, que la plataforma al final es no code, entonces puede ser gestionada por cualquier persona de la compañía. Y dos, que no va enfocada a un equipo de recursos humanos, a un equipo de IT, a un equipo sino que va enfocada a lo que es la compañía, el engagement, de tener la comunicación y la colaboración de todos, es decir, unir a todos de cara a que todo el mundo se sienta parte o que pueda formar parte de una parte importante de lo que es la empresa. Entonces, voy a pasar por unos casos de uso que os voy a enseñar ya en la demo. Voy a compartir pantalla, a ver si la estáis viendo. ¿Estáis viendo mi pantalla en este sentido? Sí, ahora sí. ¿Se ve mi pantalla? ¿Sí, Laura? ¿Se ve mi pantalla? Sí, No, se ve, se ve. Se ve perfecto. Vale, pues bueno, más o menos, bueno, por contaros un poco, al final, Lumaps, como comentaba Bernardo, al final no solo un intranet, es un portal totalmente colaborativo y comunicativo en ese sentido, en el que podamos poner todo tipo de noticias, de comunidades, todo tipo de widgets, ya sean personales, de distintas aplicaciones, pero bueno, yo voy a intentar hacer un repaso por las funcionalidades principales y enseñaros distintos casos de uso. Entonces, dentro del perfil de cada usuario, por destacar, además de tener nuestra ficha, poder compartir nuestro usuario, poder seguir, podemos establecer un estado. Este estado lo que nos va a permitir, entre otras cosas, es en aquellas publicaciones que hagamos, que se referencie el estado en el que estamos. Si estamos de vacaciones, no dar el permiso a que puedan hablarnos por el hecho de publicar, simplemente por reflejar que seguimos estando de vacaciones y que estamos intentando interactuar. Con respecto a la parte de idiomas, interactuar y hacer que todo se acerque, podemos hacer que tengamos varios idiomas dentro de nuestra propia intranet. Es decir, seleccionar idiomas para que contribuyamos entre distintos países si la empresa tiene sedes y poder realizar este acercamiento. Como forma personal podemos configurar todo tipo de notificaciones, ya sea a nivel de correo electrónico móvil, es decir, podemos también configurar un calendario laboral, ¿vale? Para, en ese sentido, establecer a qué hora queremos que nos lleguen. Si queremos que nos lleguen, podemos activar de igual forma notificaciones dentro de lo que es la intranet, como la campana, o decidir qué notificaciones creemos que son importantes para nosotros y hacer que nos lleguen al correo electrónico. ¿Vale? Es decir, en ese sentido tenemos toda la flexibilidad como usuarios. Y finalmente tenemos la parte de las redes sociales. Esto, si vinculamos nuestros perfiles de Twitter, Facebook o LinkedIn, nos permite que directamente, cuando queramos compartir algo de la intranet, directamente no tengamos que pasar por el single sign-on de cada una de estas redes y directamente poder compartirlo. ¿Vale? Entonces, en cuanto a la parte de notificaciones de la campana, estas serían las que tendríamos dentro de lo que es la intranet, ¿vale? Es decir, todo lo que va pasando, todo lo que estamos notificando, hemos decidido que se nos notifique, lo podemos hacer, o eliminar las notificaciones, las últimas 30 notificaciones que tengamos para irnos a las anteriores, ¿vale? Y así por lo menos ir limpiando en ese sentido, si os dais cuenta, ahora aparecen las de hace un mes, ir limpiando en ese sentido las configuraciones. Tendríamos también un panel de configuración, ¿vale? Que este sería el extenso, que sería para la parte de administrador, en el que podemos configurar todo. Tendríamos, en función del perfil y del rol, podríamos tener distintos tipos de ver este menú. Es decir, si somos usuarios finales no lo vamos a ver. Y otras herramientas que comentaba Bernardo es toda la parte de social advocacy. Desde aquí podemos tener gran cantidad de publicaciones sociales que podamos directamente publicar en LinkedIn, ¿vale? Para hacer que los usuarios sean los primeros embajadores de la empresa. Es decir, tener mucho más alcance, o directamente otras que puedan compartirse en más sitios. Esto quiere decir que como empleados de la empresa tenemos mucha más alcance si los usuarios son los primeros embajadores o están involucrados en compartir cosas que los seguidores propios que tenga la empresa. Es decir, podemos llegar mucho más lejos si involucramos en ese sentido a todos los usuarios. Otra forma de accesos directos y utilidades que tenemos es la parte de integrar todas nuestras aplicaciones empresariales, que es otra de las partes que había comentado mi compañero Bernardo. Desde aquí podemos filtrar, ¿vale? Todo el tipo de aplicaciones que haga uso la compañía en función de si son de sales, si son de ventas, si son de producción, ¿vale? Y catalogar todas esas aplicaciones en función a la visibilidad que le queramos dar en torno al perfil de usuario que estemos desplegando, ¿vale? Desde aquí ya no solo vamos a tener esta, sino que luego vamos a poder tener un portlet que os voy a enseñar ahora abajo, en el que tengamos todas las aplicaciones de la empresa que puedan ser útiles. ¿Para qué? Para que directamente, como una página principal,
tengamos simplemente podamos trabajar directamente desde Lumaps. Poder filtrar en función del perfil, catalogar cuáles son, en este sentido, nuestras aplicaciones principales de uso, para catalogarlas y tener acceso directamente en el bocadillo de arriba. Como yo voy a seleccionar la parte de Salesforce y me la voy a catalogar como favoritas, que si os dais cuenta ahí no sale, y al catalogarla como favorita, directamente, pues me va, en ese sentido, voy a probablemente tener mayor velocidad, mayor productividad o mayor velocidad de trabajo a la hora de intentar trabajar, porque voy a tener ahí las 6 o 7 aplicaciones que yo considero que para mí son las básicas o las que más tengo que acceder o las más importantes. Entonces, con una página principal vamos a tener todo nuestro entorno de trabajo, todas las noticias, todas las publicaciones y todas las herramientas a las que necesitemos. Y por otra parte, tenemos ahí otro acceso directo a las comunidades de las que formamos parte. Es decir, podemos directamente, aquellas que seguimos, de las que formamos parte, aquellas comunidades que sean públicas o aquellas en las que yo ya estoy siguiendo, realizar directamente, sin tener que buscarla por la página, una contribución, una compartición de contenido. Y esto lo que hace es permitir y acercar a todos los empleados, en ese sentido, a poder ser parte de cada una de estas comunidades. Es decir, que no es solo una intranet en la que la empresa se comunique con nosotros, sino que nosotros vamos a poder dar nuestro feedback, nos vamos a poder comunicar y vamos a formar parte de todo esto. ¿Vale? ¿Qué más os quería decir? Por la parte, bueno, sí, tenemos un buscador que está bastante integrado con toda la intranet o con todas nuestras herramientas, incluso, en el que si nosotros buscamos de forma rápida vamos a encontrar toda la información relacionada con aquello que estemos buscando. Es decir, ya no solo nuestras herramientas de comunicación o colaboración que tengamos, que podríamos integrarla con Google, con Microsoft o con algún otro servidor, tenemos todo tipo de metadatos que dentro de la misma intranet nos va a permitir, en ese sentido, filtrar en función de todos los metadatos o parámetros que queramos. Es decir, publicaciones en este sentido que lleven sales y en ese sentido, como nuestras publicaciones van a llevar unos metadatos, según vayamos filtrando nos van a aparecer nuevos metadatos o nuevas características por las que poder filtrar en este sentido todos nuestra visualización. Entonces, al final es una de las potencias que tiene Lumaps. Por ejemplo, aquí estoy filtrando para aplicaciones empresariales. Es una de las principales potencias que tiene, la búsqueda cruzada, que te va a encontrar o buscar entre absolutamente todo lo que haya relacionado con tu perfil dentro de la intranet, lo cual creo que es un gran paso o una gran herramienta de cara a lo que es la productividad, es decir, el poder encontrar absolutamente todo lo que necesites de cara a tu día laboral dentro de este buscador. También puedes acceder a la ficha de compañeros, es decir, no es solo documentación, no son solo archivos, sino que también puedes buscar por perfiles. Pues, en este sentido, ahí me he confundido yo que le he dado la catálogo de herramienta, pero podemos filtrarlo luego por usuario por si sale mi nombre o lo que sea, y por la función, como os digo, aquí aparece un nuevo metadato, es decir, un usuario, y filtrar por esa función que esté realizando dentro de la empresa. Entonces, en este sentido, me parece en ese sentido una herramienta bastante potente con la que cuenta. Entonces, ya por volver a lo que es la intranet y todo lo que podemos encontrar en ella y ir hablando de distintos widgets, distintos casos de uso de los que comentaba Bernardo, pues yo en esta que os voy a enseñar, al final, pues os voy a ir hablando de distintos widgets o distintas formas que tenemos de ver las cosas. En principio, tenemos al principio un aviso para que según te conectas y como página principal veas que estamos directamente todo el mundo trabajando en casa, que podría ser cualquier tipo de aviso. Para empresas que sea interesante, podemos tener su cotización en bolsa, un widget con su cotización. Podemos tener distintos carruseles de noticias, ¿vale? Aquí todo lo que voy a comentar, para que lo sepáis, todo lo que vamos a ver, podemos filtrarlo, podemos filtrar su visibilidad. Es decir, podemos hacerlo público y caracterizarlo con metadatos o simplemente que a determinados perfiles de usuario les aparezca en función del tipo de perfil que es. Es decir, igual hago algo solo para recursos humanos y a IT no le va a salir. Entonces, por enseñaros dos tipos distintos de plantillas o de noticias que podemos hacer, aquí lo que podemos hacer es publicar, por ejemplo, en este sentido, y compartir, interactuar con distintos tipos de noticias, que en este caso estaba filtrada, o podemos recurrir a otras plantillas de noticias totalmente distintas, en la que le pongamos un vídeo, en la que queramos seguir a esa persona que la publica, en la que pongamos otros artículos relacionados de esa persona. Es decir, podemos trabajar con muchos tipos de plantillas, de noticias, de contribución, distintos, en función, como decía Bernardo, de que al final esto es como un Lego, es tener una idea en la cabeza más o menos de cómo queremos hacer los cuadros y lo que queremos hacer, y al final es solo diseñarlo. En este caso os voy a enseñar lo que os decía de
de filtrar por el tipo de perfil. Yo, en este caso, en este entorno de pruebas, pertenezco al departamento de América del Norte y entonces hemos bloqueado la visibilidad al resto de noticias, ¿vale? Para que yo no pueda verla porque igual no me interesa. ¿Se puede hacer público? Sí, pero me parece una forma interesante de, en este sentido, enseñar el por qué yo no puedo acceder a esas noticias, el bloquear esa visibilidad porque no tienen por qué ser interesantes para mí. Podemos hacer cualquier otro tipo de widget, por ejemplo, este sería un acceso a una especie de comunidad que tenemos creada con noticias del tiempo y que nos podríamos incluso llevar a una página del tiempo, ¿vale? Pero al final podemos elegir o realizar las páginas a través de muchas plantillas o simplemente igual nos interesa hacer que todas sean distintas. Entonces, ese es uno de los puntos clave, que podemos construir nuestra plataforma en función de lo que queramos o de lo que estemos buscando. Es decir, no es lo mismo igual un blog que vamos a hacer para el CEO que una página que vamos a hacer para el equipo de soporte o de IT que va a buscar otros requisitos. En este caso, ahí tenemos otro widget, por ejemplo, de ofertas de trabajo, que esto me parece bastante interesante en el sentido de cuando conocemos o estamos involucrados con el trabajo, igual conocemos a gente a la que le podemos hacer llegar las ofertas de trabajo. En este sentido, les podemos, por ejemplo, hemos colocado aquí un mapa, por ejemplo, para que si la gente ve o conoce a alguien interesado en ese sentido, en una oferta de trabajo que pueda estar cercana a alguien que conoce, pues se la pueda compartir y puede involucrarse más en ese sentido y a nosotros nos dé como empresa mucho más alcance a la hora de acceder o llegar a determinadas personas. También estas ofertas las podemos filtrar, como como se puede ver, en función del perfil, ¿vale? Es decir, pues estas son de sales y de tecnología, pero filtrarlas en ese sentido en función de a qué perfiles queremos buscar o llegar. Esto es la home, ¿vale? O sea, aquí vamos a encontrar un poco de todo. Aquí tendríamos, por ejemplo, una serie de comunidades, unas a las que sigo y otras que la empresa me sugiere que esté al tanto o que las pueda seguir y activar o no las notificaciones. Luego tendríamos una parte de espacio personal, que esta dependería de con qué queramos integrar, si con Google, si con Microsoft, ¿vale? Un resumen de nuestras aplicaciones de terceros. Y luego unas comunidades de las que formo parte o estoy involucrado o las sigo para ver determinada información o las últimas publicaciones, ¿vale? Ahí sí que podríamos filtrar, porque en estas las tengo yo puestas como públicas, y poder acceder a las últimas publicaciones. A la derecha vamos a tener las que formamos parte y, por ejemplo, abajo hemos puesto otro widget con otras sugerencias de comunidades a las que seguir. Entonces, por entrar a páginas determinadas o páginas que puedan ser interesantes, vamos a entrar, por ejemplo, en centro de vídeo, que también lo había comentado Bernardo en este sentido, de, por ejemplo, todos los webinars que hagamos, poder colgarlos luego o todas las reuniones grabadas, colgarlo todo luego en un sitio para poder compartirlo directamente en LinkedIn, en Twitter, en Facebook o incluso pues dar feedback de estos vídeos que vamos subiendo. Entonces, por ejemplo, esto sería una página totalmente audiovisual para poder compartir o exportar determinados vídeos, ¿vale? Por ejemplo, el centro de personas. Aquí podemos hacer, pues sería como un buzón público para realizar encuestas, preguntas a la organización, a quien esté llevando la intranet o a quien esté responsable de esta parte de la herramienta, es decir, pues realizar preguntas a la parte de recursos humanos si lo lleva a ellos o determinados comentarios acerca de determinadas noticias. Es decir, el rango puede ser muy amplio en función de lo que estemos buscando, ¿vale? Entonces, ahora sí que voy a pasar por la parte del CEO. Lo que habíamos comentado, un rincón en el que el CEO pueda compartir información o explicar o simplemente hacer llegar, mostrar esa cercanía con el resto de sus empleados. Es decir, un rincón para él que todo el mundo pueda ser partícipe, buscar, compartir, interactuar, etcétera. Ya entrando por departamentos, por dividir, pues podemos incrustar e integrar todo tipo al final, al estar integrado con Microsoft y Google, podemos hacer cualquier tipo de widget que podamos ingresar, por ejemplo, en este caso, un Data Studio, ¿vale? Que directamente lo podamos trabajar y editar desde aquí, ¿vale? En función de, en este caso, es un Data Studio para filtrar en el año fiscal, con resultados, ¿vale? Volúmenes de ventas, volúmenes estimados, etcétera. Y entonces, en este sentido, podemos incrustar, ¿vale? Cualquier tipo de tabla de Excel, trabajarlas. Yo ahora voy a cambiar aquí la página. Podemos, en ese sentido, trabajar o visualizar cualquier tipo de contenido que sea relevante, por ejemplo, los resultados anuales de la empresa o los resultados, por ejemplo, podemos incluir incluso los resultados de determinadas encuestas que hagas en la empresa. Yendo un poco más a la parte de recursos humanos, por ejemplo, el portal que decía Bernardo del reconocimiento del empleado. En el reconocimiento del empleado podemos tener muchas cosas distintas, es decir, podemos tener
un apartado con las nuevas contrataciones para saludar o ponernos en contacto con esas personas. Gente que está cambiando de puesto o gente que sale de la empresa. Y luego, pues, por ejemplo, aquí la parte que comentábamos de reconocimientos, de poder gestionar o poner mensajes de reconocimiento o publicar premios o publicar determinada cosa que sea para los empleados. Otra cosa que sería interesante, pues una página de aprendizaje y desarrollo donde volquemos, esto se podría orientar también como una comunidad, pero donde orientemos determinadas herramientas o pongamos determinados vídeos o pongamos determinados exámenes o que nos puedan también incluso dar feedback acerca de determinadas herramientas, ¿vale? Y otra parte para los recursos humanos que me parece súper importante es la parte del onboarding. No, en cada caso, en cada empresa, los onboardings se hacen de forma distinta, pero en este caso es una herramienta muy productiva porque podemos poner un calendar, por ejemplo, incrustar un calendar a un usuario, unas tareas, tanto individuales como de equipo, de las cosas que tiene que ir haciendo en la empresa, como un feedback del día y que desde el primer momento se siente involucrado, que tenga una hoja de ruta el primer día para poder trabajar y para poder, en ese sentido, comunicarse o empezar a ver cómo funciona la empresa y empezar a conocer las herramientas que tiene porque las va a tener también todas aquí. En esta creo que no voy a poder entrar. Sí, vale. Porque no la tengo. Vale, y por ejemplo, información acerca de determinadas comunidades. En este caso, vamos a entrar en la comunidad, por ejemplo, en el departamento de ventas, que va a tener asociada su propia comunidad del equipo de sales, ¿vale? Poder acceder a nuevos empleados, poder seguir a esos empleados, entrar en comunicación con todo nuestro equipo, que lo tenemos aquí a la izquierda, para saber quién está bajo ese equipo. Y por otra parte, pues determinadas publicaciones en esas comunidades. Y, por ejemplo, también información acerca de determinadas herramientas que pueden ser importantes para la compañía, como puede ser, en este caso, Salesforce. Es decir, Salesforce es un potente CRM que usan bastantes compañías, pues directamente poner aquí una hoja de ruta de explicación con los vídeos, con las demos o con la información que necesitamos de Salesforce o incluso los últimos resultados o últimos cierres o algún sheet o algún Excel en el que queramos, en este sentido, trabajar con la parte de Salesforce que tengamos aquí disponible, por ejemplo, ¿vale? En el primero, por ejemplo, es un sheet y en el segundo caso es otra vez Data Studio. Entonces, podemos al final trabajar muchas cosas desde dentro de la intranet desde el sitio correcto en el que lo queramos adaptar. Luego, por ejemplo, por ubicaciones, en este caso yo os había comentado que lo he filtrado para que yo solo pueda acceder a las partes y a las herramientas de Nueva York y esto sería, pues, por ejemplo, una especie de comunidad que estableceríamos, ¿vale? Para la parte de contribuir dentro de los empleados de Nueva York. Aquí podría ser filtrado totalmente por el perfil de usuario o por otro tipo de perfil, pero este sería, pues, como para la gente dentro, pues, para poder hablar en ese sentido de lo que está pasando en nuestro entorno de trabajo. Es un poco más personal. Y luego ya por explicar o hablar de lo que vienen siendo todos los tipos de comunidades, podemos orientar o imaginarnos cualquier tipo de comunidad. Aquí las comunidades pueden ser públicas, mixtas o privadas, ¿vale? Es decir, pueden estar públicas para que tú las sigas y hagas cualquier exportación, mixtas de que tengas que pedir una aprobación para que te acepten y puedas estar ahí, o privadas que en ningún momento, si por tu perfil de usuario no cuadras en esa, no puedas entrar, ¿vale? Pero cualquier tipo de comunidad, no solo de cosas técnicas o de cosas, sino que podemos hacer comunidades, por ejemplo, puede ser que una empresa hagamos una pública para lo que vienen siendo todos los eventos de la empresa, es decir, por las cenas de Navidad, es decir, que todo el mundo pueda participar de ellas. Podemos hacer unas más técnicas como las que os voy a enseñar yo ahora de la implementación de Lumaps, de gente que esté interesada probablemente en sacarse una certificación, de implementar o de saber determinadas cosas de Lumaps o tener acceso a determinadas herramientas. O podemos hacer otras más públicas o más sencillas como la de la compraventa, es decir, una comunidad interesante para que todo el mundo de la empresa pues puedan, con unas reglas que pongamos en la comunidad de cómo hay que actuar, de si se puede hablar, de cómo hay que hacerlo, pues puedas poner una publicación y ver si la gente está interesada en comprar algo que tú estás ofreciendo antes que intentar venderlo fuera, pues intentar hacérselo llegar o ayudar a alguien de la empresa que igual lo pueda necesitar. Entonces, en ese sentido, la parte de las comunidades es darle un vistazo de cómo lo quieres hacer. Luego podríamos tener cada uno nuestra zona personal, que es lo que hablaba Bernardo anteriormente, que se podría suscribir, podríamos hacer que sea suscribible o no, es decir, que puedas seguir a determinadas personas, puedas acceder a su zona personal para saber un poco de esa persona, si ha publicado algo, si tiene algún tipo de interés, o incluso, pues en este caso yo tengo un widget de mis tareas, es decir, poder hacer determinadas tareas, clicarlas como que están completadas y luego revisar todo lo que he ido haciendo.
También puedo tener mis aplicaciones catalogadas como las que yo he definido como favoritas para tenerlas a mano en mi tablero personal o la dirección de las páginas que más visito, que más interesantes me parecen a mí dentro de la intranet, las que más voy a acceder. Es decir, el acceso directo a estas URLs a las que quiero tener acceso de forma rápida. ¿Vale? Luego, otra de las potencias, el directorio. Al final aquí recogemos los datos en este sentido, los recogemos de Google, pero los podríamos hacer directamente para Lumaps o recogerlos de otro directorio. Entonces aquí, si filtramos por tipo de usuario, no solo vamos a tener su ficha con sus datos personales, sino que podemos poner que para ellos, para el usuario final, algunos datos sean editables por él, como puede ser la biografía, las habilidades o el idioma extranjero, y directamente desde ahí podemos acceder al cronograma de la empresa. Es decir, podemos ver quién está por encima, quién reporta a esa persona, podemos seguir subiendo y podemos ir buscando dentro del árbol de la jerarquía de la empresa a quién va reportando, quién está por debajo, si necesito algo de alguien, buscar desde la misma intranet cuáles son los equipos de trabajo y a quién puedo localizar o a quién puedo contactar para el hecho de cualquier necesidad que tenga, ¿vale? Finalmente, las aplicaciones que se han enseñado, caja de herramientas y defensa social. Y la parte de defensa social. No va a cargar. No, se me ha quedado bloqueado. Vale, bueno. Esto sería un poco en cuanto a lo que es Lumaps, como lo que es la parte de lo que es la parte visual, ¿vale? Por no entrar mucho en parte técnica. Y ahora otra de las cosas buenas que tiene es que para la parte de la gente que gestione esta intranet, pues contamos con analíticas, ¿vale? En este sentido, podemos sacar analíticas de muchas características, de cuál es la actividad, de si la gente está de verdad entrando a esta intranet o no, ¿vale? En este caso es un entorno de pruebas para que no visualicemos como que es algo real, ¿vale? Pero podemos obtener todo tipo de métricas en ese sentido para analizar no solo las de Lumaps, sino que también podemos integrarlas con Google Analytics, por ejemplo, para sacar otro tipo de métricas que nos parezcan más interesantes o que podamos desarrollar vía API. Por ejemplo, aquí en contenido de ofertas de trabajo, directamente me sale la visualización de cada una de estas métricas y yo puedo acceder luego a métricas más específicas de cuántos visitantes, cuántos me gusta hay, si se ha accedido todo solo desde dispositivo móvil, de dispositivo desde un ordenador, ¿vale? Tendríamos todo este menú, sería el de la parte de configuración y administradores de la plataforma. Poder ver los árboles de página, decidir cuáles son los elementos de navegación, definir cuáles son los tipos de contenido para emplantillar todo aquello que yo quiera para hacerlo bastante más productivo, más rápido. Roles dentro de la plataforma, es decir, contribuyentes de contenido, administradores, poder definir cualquier otro tipo de rol dentro de lo que es la compañía, los metadatos, es decir, toda la parte de administración, que esto yo creo que sería más para un paso más técnico, una demo más técnica en un segundo paso, ¿vale? Definir quiénes son administradores, por ejemplo, en este caso globales de la plataforma y al final es todo muy, muy sencillo, es todo muy introducir direcciones de correo, clicar en un sitio, colocar una cosa en un sitio. Si tenemos la idea clara, podemos tener alcance que queramos tener con esta herramienta que es Lumaps.